Vamos a hablar otra vez sobre un caso de unión de hecho, sí. Y adelanto que este caso fue desestimado. Pero vamos a ver. Los hechos suceden en Ayacucho. Ahí aparecen los hechos. Vamos a explicarlo de forma clara y cronológica. El demandante, José, sostuvo que convivió con Lidia desde, desde el año 2010, que es cuando nace su hijo en común, hasta el 2018, que es cuando Lidia fallece. Em, Producto de esa unión nació pues este niño, Davis. José alegó convivencia voluntaria, consentida, pública y continua, ambos libres de impedimento matrimonial, ¿no? Artículo 323 Código Civil. Unión de hecho. Bueno, el 2019 interpone la demanda. Hay que interponerla pues contra Lidia, pero Lidia ya falleció, así que llaman al curador. Sí, su pretensión es la declaratoria judicial de la unión de hecho bajo el régimen de la sociedad de gananciales. Su fundamento entonces es la convivencia por más de 9 años, un hijo en común y un domicilio compartido en la ciudad de Lucanas, en una ciudad de Lucanas, un pueblo, pero un pueblo de Lucanas. Vamos a ver, contestación. El curador procesal contesta en nombre de Lidia. Y el curador, pues, mm, argumenta que no se acreditaron los elementos esenciales de la unión de hecho, que las pruebas son insuficientes. Las pruebas fueron la partida de nacimiento, declaraciones juradas, fotografías, y no se está probando la existencia de un impedimento matrimonial. Mm, una especie de certificado negativo de matrimonio o certificado de soltería. Bueno, entonces vamos a la sentencia de primera instancia. Se declara infundada la demanda haciendo caso de los argumentos del curador que está en representación de Lidia. ¿Por qué? Porque no se probó la convivencia pública, continua y sin impedimento matrimonial. Y las pruebas aportadas, que son la partida de nacimiento, la partida de defunción, la constancia del juez de paz, las declaraciones juradas y otros, y las fotos, eran insuficientes y no cumplían con el requisito del principio de prueba escrita. Así, eso es lo que... Esa es la parte, esa es la parte clave en la demanda de declaratoria de unión de hecho. Es justamente el principio de prueba escrita, que lo vamos a explicar ahorita. Lo vamos a explicar ya de modo concreto, en base a datos reales. Que aquí no voy a hacer una cuestión doctrinaria y así. Esto es para la defensa que se haga, ¿no? En la defensa ahí sí coloco todo el tema doctrinario, sí. Pero para explicar el tema no necesito. No necesito. Vamos a verlo. Eh, Además, en la defensa tiene que colocarse varios temas, pues si no se puede decir aquí en unos cuantos minutos. Es, es, es es una argumentación algo sesuda, sí. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, no se cumple con ese principio de prueba escrita. Después que llega la sentencia de vista. Se revocó la de primera instancia y se declara fundada la demanda y se reconoce la unión de hecho. ¿Por qué? Porque vio la sala coincidencias en los domicilios, en los DNIs. Otra vez más, siempre fijándose en los DNIs sin ver, sin concatenarlos, sin articularlos con las demás pruebas. Mm, Porque tienen en la misma dirección en los DNIs. Y se fundamenta en que el juez de paz, cuando emite su constancia, acreditaba la convivencia por más de 20 años. Sí, pero no basta con que aparezca eso en la constancia del juez de paz. Hay que analizar y examinar el documento. No es cuestión de transcribir lo que dice un documento. No es cuestión de hacer actos de fe con lo que dicen los documentos. Es cuestión de analizar los documentos y estudiarlos. Eso. Bueno, el demandante tenía condición de soltero, pero ¿y la demandada?
Ambos tienen que estar libres de impedimento matrimonial, no solamente uno de ellos. Ahora bien, se consideró que existían indicios concurrentes suficientes para acreditar la unión. Entonces va a la casación. El curador casa, va hasta la Corte Suprema. Em, y la Corte pues le da la razón al curador y anula esta sentencia de vista y se queda con la de primera instancia que rechaza la demanda, perdón, desestima la demanda. Vamos a ver, porque vamos a verlo de esta forma. No se acreditó la convivencia mínima de 2 años continuos, y ni los requisitos esenciales de la unión de hecho, que están en el artículo 326. Y las pruebas ofrecidas no cumplían con el principio de prueba escrita. Existió insuficiencia probatoria insubsanable. No hay suficientes pruebas y no hay forma de incorporarlas ya al proceso. No hay suficientes pruebas. Las pruebas que tiene el demandante no son suficientes. No acreditan lo que él está pretendiendo. Sí. Vamos a ver. Entonces tenemos en este caso la el demandante, José, que alegó convivencia de más de 9 años, el hijo en común, domicilio compartido, la demandada, la asociación, que a través del curador cuestionó la falta de pruebas objetivas. Bueno, entonces aquí es donde se anula la sentencia de vista y se confirma la que dice, la primera instancia que dice infundada, porque no se acreditaron los requisitos legales y constitucionales de la unión de hecho. Ojo que el artículo 326 del Código Civil que regula la unión de hecho es un desarrollo legal de lo que está en la Constitución. Es, es eso. Por eso dicen que no se cumplen los requisitos constitucionales. Ahora bien, vamos a ver el tema de la prueba escrita. ¿Por qué no cumple con la prueba escrita? Veamos el primer punto. Partida de defunción de Lidia. Solo acredita la fecha y el lugar del fallecimiento. No demuestra convivencia ni permanencia de la unión. Sirve para fijar el final de la relación, pero no prueba su existencia ni su continuidad. La otra prueba, partida de nacimiento del hijo común. Se registran a ambos padres y un domicilio. Pero la finalidad de este documento es acreditar la afiliación, no la convivencia. O sea, no puede presumirse que desde esa fecha, desde la fecha de nacimiento del niño, existía vida en común por 2 años continuos. Quizás en otro tiempo sí, ahora ya no, ya no. Pues no puede presumirse por el simple nacimiento del hijo que ya están viviendo juntos. Eso. Después tenemos la constancia de convivencia del juez de paz. El juez de paz, en esa constancia que emite, señala que están conviviendo por más de 20 años y tienen un hijo en común. Ahora bien, la constancia fue emitida después de que la señora fallece. Sí. Cómo le consta al juez de paz? Es uno de los tantos problemas que existen con estas constancias de tener de gobernadores, de jueces de paz. Colocan datos de favor, así, porque el solicitante, el peticionante les dice, ellos lo colocan como si en verdad fuera cierto, ¿no? O sea, qué hace constatando, colocando datos que a él no le consta. Él solamente tiene la autoridad solo tiene que limitarse a colocar datos que a él le consta, no poner los datos que el otro le dice como si fueran ciertos. El problema, ese es el gran problema que hay en este tipo de documentos. Son datos, colocan datos que a ellos no les consta y le llaman constancia todavía al documento. O sea, ¿por qué le llaman constancia a esos documentos que emiten cuando son cosas que a ellos no les consta? O sea, la denominación del documento ya, ya perdió sustrato semántico. Así. Entonces la corte se da cuenta, ¿no?
Si emitió eso después del fallecimiento de la causante, entonces también carece de corroboración con otros documentos objetivos. O sea, no hay forma de compulsarlo con otros documentos. Y por lo tanto no genera certeza suficiente, pues depende solo de la solicitud del demandante. O sea, son aptos de fe que él coloca en su constancia, ¿no? Cosas que no le constan. Ese es el gran problema. Esas autoridades colocan en las constancias cosas que a ellos no les constan. Y eso es bastante común aquí, bastante común. Entonces tenemos las declaraciones juradas de terceros. Afirman convivencia pacífica y continua por 9 años, pero son testimonios indirectos, no documentos emanados de las partes. Es decir, las declaraciones juradas sí son medios probatorios, pero tienen que ser son medios probatorios de refuerzo. Cuando se presentan esos documentos debe existir una prueba principal o un conjunto de pruebas principales que se engranen entre sí, que articulen la narrativa entre sí. Y una vez que consigues esas pruebas, ya te preocupas de ver las pruebas circundantes, eh, las demás pruebas, que son pruebas que son lo que yo llamo pruebas de refuerzo de los documentos principales. Son pruebas de refuerzo. Es así, pero aquí las pruebas de refuerzo que tienen no pueden reforzar nada, sí, porque no ha construido la narrativa principal. No tiene una narrativa principal que, que se acredite de forma documental de un modo sólido. No lo tiene. Entonces menos va a tener sucedáneos o pruebas secundarias o pruebas de refuerzo para algo que no se puede reforzar por sí mismo. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces, por eso no se cumple con el requisito de la prueba escrita, pues requieren respaldo documental. No hay respaldo documental para, para acreditar la unión de hecho. Se necesita eso. Esa es la prueba escrita. También hay fotografías, como 4 fotografías que muestran personas no identificadas en reuniones sociales. No precisan fecha, tampoco precisan con el contexto, y eso no acredita convivencia pública ni permanente. Entonces, ese es justamente el principio de la prueba escrita. La prueba escrita tiene que emanar de las partes, tiene que ser verosímil y objetiva, y tienen que ser corroborados por otros medios probatorios. Es decir, reforzar una narrativa a través de los demás documentos, articularse con los demás documentos. Los hechos de esa prueba escrita, los hechos que están ahí probándose, tienen que articularse con otros hechos que están en otros documentos, en otras pruebas. Tienen que articularse. En este caso no pasó eso, y las partidas de defunción y de nacimiento no acreditan pues convivencia. Las constancias del juez de paz y las declaraciones juradas carecen de un respaldo documental objetivo. O sea, son pruebas de refuerzo, pero no son las pruebas nucleares. Y las fotografías no cumplen los requisitos de identificación y temporalidad. En conjunto, las pruebas que presentó eran en verdad indicios, pues no alcanzaron el estándar de prueba escrita fehacientemente exigida por la ley. Es decir, empezó a basarse en indicios, no en pruebas. Primero te basas en las pruebas que acreditan el núcleo sólido de tu argumentación. Ese, debes tener ahí tu prueba maestra, tu carta maestra ahí para poder acreditar lo que estás pidiendo. Tu carta maestra. Y después otras pruebas circundantes que están reforzando esa carta maestra. Y aquí no había eso. Y acabo de narrar los documentos, ¿no? Y para que vean que no todos los documentos que ustedes pueden creer que puede acreditar su unión de hecho, en verdad lo acreditan. La Corte está diciendo que esos documentos no acreditan la unión de hecho. La partida de función no lo acredita. eh, mm,
La partida de nacimiento del niño no acredita que vivan juntos. Ujú. Una constancia de una autoridad donde coloca cosas que a él no le constan, no acredita tampoco la unión de hecho. Mm, Una autoridad, después de la muerte de la señora, te haga una constancia en la cual él mencione la unión de hecho, ujú, cuando él no le consta, la señora ya murió. Esa constancia pues no tiene no tiene un gran mérito probatorio, pues, no lo tiene. Y las fotografías y las declaraciones juradas de terceros tampoco, porque tienen que estar respaldadas por una prueba maestra, y eso no hay aquí. Ah, ah, y eso pasó, eso fue lo que sucedió, y bueno, se declaró improcedente la demanda de unión de hecho. Ya saben, para una demanda de unión de hecho tienes que llamar al 99-246-3954 abogado, y te explico cómo hacerlo en base a tu caso particular. Siempre hay un marco general, pero el caso particular crea también otros elementos, y cada caso es distinto, pero siempre hay un marco central, nuclear. Bueno, entonces, entonces nos vemos. Ya sabes, 99-246-3954, lo que estás viendo aquí en la pantalla. Saludos.